Perfecto, aquí estamos. Ya estamos conectados. Damos la bienvenida. Espero que se pueda estar aquí mirando. Ahora sí, aquí se va a ver. Damos la bienvenida a cada uno de los que se van a ir conectando en este día de Torah para tu alma. Y le damos gracias al Eterno a todas las que se van a ir conectando con nosotros en este tiempo. Bienvenidas en todas las áreas en las cuales ustedes se encuentran. Hoy tenemos una invitada con nosotros. Le queremos dar la bienvenida a Torah para tu alma y estamos aquí en San Diego, California. Soy la hermana Alicia Cedeño, invitándoles para que se queden con nosotros. Y qué mejor que tenemos aquí a nuestra amada pastora de Naples con nosotros, a Julie. Julie, bienvenida en este tiempo. Damos gracias al Eterno que le permite estar aquí entre nosotras. Muchísimas gracias a usted, pastora, por la invitación. De verdad que es un gran privilegio para mí, como estábamos hablando antes de estar al aire, llevar la palabra del Eterno siempre es un gozo y una responsabilidad bien grande también al Amén. mismo tiempo. Muchas gracias. Bueno, pues la voy a dejar en un espacio donde el Eterno va a hablar a nuestros corazones y sabemos que Torah para tu alma está hablando la restauración de adentro hacia afuera para que podamos siempre reflejar lo que la Torah hace en nuestros días. Y yo creo que la pastora Julia es un ejemplo para muchas mujeres de poder ver lo que el Eterno está haciendo en el equipo de Message Shalom Internacional para poder compartir la palabra, para poder llevarla a muchas otras mujeres y decir que sí se puede, ¿verdad, pastora? Amén. Sí se puede, pero vamos a estar hablando de muchas de esas cosas precisamente el día de hoy. Cómo llevar esa palabra, cómo seguir ese llamado que tenemos en el corazón o el anhelo de hablar con otros acerca de las escrituras, algo tan valioso y que tenemos que tener con tanto respeto y seguir con temblor y temor. Exactamente. Bueno, pues la dejo con el tema que hoy tiene usted para nosotras y que el Eterno sea usándola como siempre lo ha hecho y llevando ese mensaje poderoso. Gracias por la invitación. Adelante, tiene su tiempo. Muchas gracias. Bueno, mis amados, les cuento que orándole al Padre en cuanto al tema, porque era el tema que el Padre pusiera, no era un tema como, bueno, va a hablar de esto o de aquello, como a veces pasa cuando hacemos cierta clase de estudios. El Padre ponía en mi corazón llevar, perdón, con el micrófono. Ahora sí. Perdón. Tranquila, les contaba que el Padre ponía en mi corazón algo bien importante, un tema que ya he desarrollado en compañía con mi esposo, lo hicimos específicamente para los maestros de acá de Naples, para los maestros de acá de la congregación de Naples, porque sentíamos esa necesidad. Y estaba buscando, bueno, vamos a hablar de madres, vamos a hablar de matrimonio, vamos a hablar de algo de sanidad interior, ¿hacia dónde quieres el mensaje? Hablando con el Eterno. Y el título para el mensaje el día de hoy es Ser maestro, el gran reto actual. ¿Y por qué este es un reto actual? Porque es que hoy en día nos tenemos que equipar, porque muchas madres, muchos padres, nosotros mismos vemos la necesidad de convertirnos en maestros, somos maestros. Claro que tenemos que diferenciar que también hay maestros con llamamiento divino, que ese es su ministerio. Pero este mensaje es para todos, porque mira, si eres madre, eres maestra de tus hijos. Si tienes amigas, si perteneces a un núcleo familiar, pues tú estás enseñando algo, incluso con tu propio testimonio, tú enseñas a otro. Entonces, muy en el fondo todos somos maestros y vemos en la actualidad la educación, como está el sistema educativo, que recibe influencias muy fuertes en contra de los principios de la Torá y que hacen que la educación sea muy cuestionable.
Entonces se convierte en un reto para cada uno de nosotros, para la mamá que está viendo en este momento, para el papá, para la madre soltera, la joven que necesita también equipararse con todo esto que nosotros vamos a hablar, y por eso es que es un gran reto. Nosotros miramos que cada que nosotros hablamos, podemos encontrar personas que están de pronto transicionando, personas que están llegando a la congregación, alguna amiga conocida que te pregunta acerca de, bueno, ¿y qué es lo que estás haciendo? Cuéntame qué es el Shabbat, cuéntame qué es esto. Y mientras le vamos contando y le vamos explicando y le vamos diciendo la palabra, pues le estamos enseñando, estamos siendo en ese tiempo de conversación maestra de esa persona con la cual nosotros estamos hablando. Entonces, vamos a mirar, y yo sé, bueno, hay varios llamados, el evangelismo, el de maestros, el de pastorado, bueno, muchos, ¿sí? Pero hay algo que es en esencia en este momento, y es poder ser maestros. Y lo más lindo, ser maestros de la Torá, ser maestros de las escrituras, porque estudiamos Torá para enseñar Torá, pero entonces vamos a ver cómo hacerlo. Cualquier persona hoy en día prende una cámara y se pone a hacer una enseñanza sin tener, digamos, bien los fundamentos, diciendo cosas que pueden ser contradictorias, diciendo cosas que no van a ser en edificación y de pronto contra los principios. Así tenga muy buena voluntad de enseñar, pero no necesariamente está capacitado para eso. Entonces, por eso el día de hoy es cómo capacitarnos para ser maestros, donde el Padre nos quiera poner como maestros. Si me quiere poner de maestro únicamente en mi hogar, pues bueno, bienvenido, esta es una oportunidad para aprender. Si me quiere poner de maestro en la comunidad, bendito sea el Abba, en la congregación, en internet, a nivel presencial, de cualquier forma, tenemos que estar dando ese paso con confianza y siendo temerosos. Dice la escritura en Jacob 3:1, hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, pues sepan que recibiremos un juicio más riguroso. Y ese es el verso bíblico con el que yo quiero empezar, porque muchos tienen su anhelo de ser maestros, pero ¿qué nos dice la escritura acerca de los maestros? Que recibiremos un juicio más riguroso que cualquier otra persona. Entonces, eso no parece la mejor forma de motivar a los maestros, ¿cierto? No muchos pastores pondrían en sus anuncios, se necesitan maestros, tengan cuidado, se le juzgará estrictamente y usted puede recibir condenación, porque estamos enseñándole al pueblo del Eterno, y ese pueblo es preciado. Si después de esto usted piensa con un anhelo en su corazón, sigue ese anhelo fervoroso después de leer este verso bíblico en Jacob 3:1, por llevar la enseñanza del Padre, entonces usted tiene un llamado en esta área. Ha respondido con un resonante, heme aquí, envíame a mí. Y sabe que para un maestro es bien importante que sepa retener el mensaje fiel conforme a la enseñanza. Y estoy citando Tito del 1 al 9. La persona que se pone de maestra, la persona que lleva la palabra del Eterno, debe saber retener el mensaje fiel conforme a la enseñanza para que pueda exhortar con sana enseñanza y también refutar a los que se oponen, porque ese es otro asunto. Cuando nos ponemos de maestros, cuando tenemos ese llamado, cuando yo digo nos ponemos, no es porque nosotros mismos queramos ser así, no tengamos el llamado, es cuando el Padre pone ese anhelo en nuestro corazón, cuando decidimos enseñar porque consideramos que el Padre nos está capacitando o nos llama para eso. No creas que todas las enseñanzas que vas a dar van a agradar a todas las personas. Por el contrario, van a haber muchos que se van a oponer. Y tienes que estar muy bien en cuanto a confianza, firme en la palabra, porque si no, esto te va a desestabilizar
emocionalmente como no te imaginas. ¿Por qué? Porque la palabra del Eterno no siempre va a ser maripositas en el aire, no siempre va a ser cositas lindas que vamos a compartir. La palabra del Eterno es fuerte, la palabra del Eterno es como una espada. Sabemos que penetra hasta lo más profundo de nuestros huesos, hasta los tuétanos. Entonces, esa espada de doble filo, mucha gente no la va a recibir bien cuando escucha el mensaje, que es el mensaje verdadero, no el mensaje diluido. Ser maestro que esté enseñando a los hermanos a que sean discípulos y hacedores de discípulos es una responsabilidad bien grande. Puede que usted sea nuevo como maestro, puede que usted ya tenga mucha experiencia como maestro o que anhele ser maestro. Porque la Torá la estudiamos para enseñarla, como dije al principio. Pero esto no se trata de la experiencia que usted tenga. Para que nosotros seamos unos verdaderos maestros, primero tenemos que ser alumnos, aprendiendo más de la palabra para poder enseñarla eficazmente. Por eso la importancia de la formación continua como maestros. La formación antes del ministerio es importante. Mira, si en el corazón está llevar la palabra, comienza con mensajes cortos, videitos cortos, 3, 5 minutos, 10 minutos. Prepara una enseñanza corta y empieza a llevarla y poco a poco vas adquiriendo más experiencia y ampliando como toda esa capacidad de llevar el mensaje y el Padre te va a ir revelando, pero para eso se necesitan muchas más cosas que vamos a ir desglosando en esta enseñanza el día de hoy. Entonces, no puede darle todo lo que necesita para alcanzar un buen desempeño en el ministerio si nosotros no nos formamos. La formación continua es esencial para el ministerio de enseñanza, para la enseñanza, porque podemos habernos formado y aún estarnos formando. Podemos estarnos formando con muchos líderes, maestros, pastores. Podemos estar formándonos online. Es muy fácil ahora la formación a través del Internet, pero este espacio nos va a permitir a nosotros ponernos en la misma página de EMC Shalom Internacional. ¿Cómo vamos a llevar la enseñanza? ¿Cómo vamos a estar todos en Ejad enseñando? Mi deseo es que esta enseñanza pueda estimular puntos claves, tanto en su vida como en ese llamado que usted tiene en su corazón para enseñar. Desarrollo de habilidades. Siempre hay necesidad de mejorar las habilidades que se requieren para el ministerio efectivo. El entrenamiento continuo le proporciona una forma de desarrollarse. Además, quisiera estimular el desarrollo espiritual, porque el ministerio de la enseñanza siempre ha sido y siempre debe ser una labor espiritual. No es simplemente transmitir conocimiento y ya. Muchas veces los maestros están tan ocupados invirtiendo tiempo para enseñar a otros que descuidan su propio andar espiritual. Tratan de dar mucho, pero no están recibiendo nada. Y no podemos dar sin recibir. Entonces, para ser maestro, tenemos que recibir. Tenemos que estar muy llenos espiritualmente. Nuestra relación con el Abba debe estar muy fortalecida. Además, para ser maestro necesitamos desarrollarnos también interpersonalmente. Esto incluye saber resolver conflictos, ¿sí? Porque, digamos, a nivel presencial tienes un grupo de personas a la cual estás llevando la palabra, compartiendo y surge un conflicto entre esas personas. ¿Cómo solucionamos eso? ¿Cuál es la capacidad que tenemos para resolver ese conflicto? O un conflicto con nuestra propia postura. Y no podemos simplemente tomarlo como de forma personal. Tenemos que mirar realmente ese conflicto. Estamos cuestionando las ideas, las hipótesis. Estamos cuestionando la interpretación que este o aquel tiene de las escrituras. No estamos cuestionando la persona. Entonces,
tenemos que fortalecernos en eso, en ese desarrollo interpersonal. Tenemos que mirar cada problema como una oportunidad que el Padre nos está dando para nuestro crecimiento espiritual y para poder resolverlo como es debido, de acuerdo a los principios de las Escrituras. Miren, si ustedes ven en internet, muchos maestros, pero empiezan a cuestionarlos acerca de algo y empiezan a decirse malos tratos y que esto y que eso no está dejando bien realmente que son buenos maestros de las sagradas escrituras de la Torá, cuando uno ve ese tipo de tratos que tiene y esa soberbia intelectual en la que muchos caen. Entonces, tenemos que cuidarnos de eso porque cualquiera de nosotros puede caer fácilmente si vemos que otra persona no está de acuerdo con nuestra interpretación. Además, para ser un buen maestro, necesitamos planificación. A veces, la frustración cuando queremos enseñar en el ministerio no se debe a la falta de habilidades. Muchas personas pueden tener habilidades, desenvolverse muy bien, ser muy elocuentes, tener una buena abstracción del tema que van a enseñar, pero tienen un pobre planeamiento, o sea, no saben planificar y no saben comunicar realmente. O sea, la idea puede estar en su mente, pero no saben transmitir, comunicar. Entonces, la formación regular y constante puede ayudar a superar esta barrera para que el Ministerio de Enseñanza sea eficiente. Además, es importante la responsabilidad. La formación de maestros, la oportunidad de reforzar esas expectativas en el Ministerio de Enseñanza, los recursos, el mantener, digamos, esa responsabilidad en cuanto al desempeño hace la diferencia. Nosotros el día de hoy vamos a darle a esto un enfoque un poco más pragmático, más práctico. Por eso, bueno, el día de hoy no utilizaré diapositivas, el PowerPoint, pero estaremos hablando si alguno quiere opinar, participar. Creo que puede hacerlo, no sé cómo sea el formato, pero puede hacerlo y vamos mirando de pronto al final las preguntas si hay alguna. Entonces, la idea es que podamos desarrollar esta enseñanza que sea aplicable al ministerio que tienes en este momento. Y cuando yo hablo de ministerio, no hablo de un ministerio únicamente en una congregación. Como hemos hablado, como he enfatizado, el ministerio puede estar en tu casa, con tus hijos. El ministerio puede estar con tu esposo, hablándole a él porque no conoce la palabra y tú no sabes cómo presentársela. Entonces vamos a mirar cómo puedes adquirir algo. Si al menos una persona el día de hoy recibe buenas estrategias para poder enseñar como la Torá manda, para poder llevar la palabra como de una manera que tenga confianza, de una manera en que la otra persona pueda aceptarlo, ya con eso hemos ganado bastante en el programa el día de hoy. Usted puede decir, esto no es para mí, pero vuelvo y les digo, todos, cuando hablamos de la palabra del Eterno en cierta forma, estamos enseñando la palabra del Eterno. Entonces, esto aplica para cada uno de nosotros. Quizás no lo estés poniendo en práctica ahora, pero ¿qué sabes si en un futuro el Eterno te ponga en una posición de enseñanza? La necesidad de que los maestros lleven la enseñanza. La principal razón de discipular es porque es un mandato que aparece en las Escrituras. Como maestro, uno de sus principales objetivos que tienen los maestros de Torá es transformar espiritualmente a sus alumnos a través de la palabra del Eterno. Esa transformación no es una enseñanza cualquiera, es una enseñanza tan preciosa cuando llevamos la palabra del Creador, porque podemos ver la transformación. Muchos la rechazan, pero nosotros sabemos que la palabra no llega vacía. ¿Por qué también es importante que nosotros hagamos esfuerzos en llevar la palabra por la situación mundial? Basta con mirar los noticieros, basta con mirar alrededor. Muchas madres incluso pensando sacar sus hijos de las escuelas, hacer homeschooling.
porque necesitan convertirse en maestras de sus propios hijos, por necesidad, ya es una necesidad, por eso ser maestro es un reto en los tiempos actuales, es un reto. Las madres, las familias se están viendo obligados a ser maestros. Cuando consideramos las tendencias que se están desarrollando, debemos estar de acuerdo que hay una gran necesidad de discipular. Si no continuamos hablando la palabra del Eterno, el mundo hablará otra palabra contraria que continuará cautivando a las personas, cautivando a nuestros hijos, cautivando la familia, si no tomamos esto en serio. Entonces, el llamado también es para ti. El llamado a prepararte con la palabra del Eterno es para todos nosotros. Las ventajas que trae la enseñanza, tales como crecimiento espiritual, tanto para el maestro como para el alumno. Mire, cada que usted siente la necesidad de enseñar a otras personas y quiere enseñar en un tema especial, usted necesita prepararse. Y cuando se está preparando para enseñar a otros, se refuerza en su interior todo ese aprendizaje. El primero que aprende es el maestro cuando lleva el mensaje a otros. Además, es importante el adiestramiento para quienes aspiran a servir en la obra del Eterno y la asimilación de nuevos conceptos. Ayuda a las personas más nuevas a transicionar de los sistemas educativos religiosos tradicionales y podemos ayudar a los nuevos convertidos. Como dice la palabra, la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Cuántas veces le has enseñado a una persona que está transicionando? ¿Cuántas veces en la congregación llega una hermana nueva y cómo hago esto y qué tengo que hacer? ¿Y cómo se llama esa oración que están haciendo? ¿Qué significa Shema? Y le dices, está en Deuteronomio y le explicas, ¿qué estás haciendo? Estás enseñándole a una persona en la congregación. Sabemos que hay maestros de diferentes niveles, de grupos grandes, grupos pequeños, familias, unos lo hacen online, otros presencial. ¿Cuántos hay que se tienen que volver maestros? ¿Sí? Muchos. Pero la idea es que seamos maestros con principios de la Torá y seamos maestros de Torá. Efesios 4, del 11 al 13. Los invito para que me sigan en sus casas, en sus Biblias. Nos dice, y él mismo constituyó a unos enviados, a otros profetas, a otros proclamadores de la buena noticia y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los consagrados por la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Mashiach, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Elohim, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura plena del Mashiach. Cuando nosotros leemos eso, vemos que hay diferentes ministerios. Pero miremos algo, un enviado lleva un mensaje, comparte un mensaje. Y cuando lleva ese mensaje, está prácticamente enseñando el mensaje que le han dado para llevarlo. El profeta, cuando habla, enseña lo que el Padre le ha revelado. El que proclama la buena noticia, enseña las buenas nuevas de Yeshua. El que pastorea, enseña. Y el maestro enseña. Es decir, que en el corazón de cada ministerio podría estar la enseñanza, ser maestro. Porque el verso 12 nos dice, a fin de capacitar a los consagrados. ¿Quién capacita? Un buen entrenador, un buen maestro. ¿Para qué? ¿Capacitarlos para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación. ¿Y qué hace la enseñanza? La enseñanza en las escrituras edifica hasta que todos alcancemos. Es decir, que la enseñanza nos va perfeccionando. Quizás tus primeras clases, enseñanzas, no van a ser las mejores, ¿sí? Quizás hayas cosas que tienes que reforzar, practicar un poco más.
Quizás tu desarrollo espiritual todavía necesite ser mucho más para llegar al nivel que el Eterno quiere, porque es un proceso. La enseñanza es un proceso hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Elohim. ¿Cómo alcanzamos el conocimiento? Estudiando. El maestro estudia para enseñar hasta ser un hombre de plena madurez. Es decir, que ser maestro, cuando adquiero conocimiento, cuando llevo la palabra, me está desarrollando a mí a nivel espiritual y me está capacitando con madurez. Y necesitamos llegar a la plena madurez hasta la medida de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Entre las cosas que necesitamos, además, es ese tiempo de crecimiento espiritual de cada maestro. Un tiempo de oración diario. Miren, admiro mucho la pastora Alicia, con varias mujeres se reúnen diario a orar, es un tiempo de intercesión y oración. A pesar de todas las cosas que tienen, digamos, cuando están enfrente de ministerios, porque es bastante la responsabilidad, múltiples ocupaciones y tareas, pero aún así saca ese tiempo de intercesión con otras mujeres, ese tiempo de oración diario. Y sabemos que en MC Internacional hay muchos ministerios de oración, de intercesión, diferentes horarios para que cualquier persona pueda conectarse. O el que prefiera hacerlo en intimidad, porque no puede sacar un tiempo constante, digamos, no puede sacar todos los días a la misma hora o su trabajo, o prefiere mejor en la noche o hacerlo de manera individual. Pero lo importante es sacar ese tiempo de oración, de crecimiento espiritual, de acercarnos. No cabe duda que fuimos creados para estar en constante oración con el Creador. Confiamos en que cada maestro esté separando su tiempo devocional con el Padre, ese tiempo de matutino. Un árbol de manzanas produce manzanas. Y si usted está creciendo espiritualmente, producirá discípulos que crezcan espiritualmente. No sé si ustedes han escuchado personas que uno escucha ese mensaje y uno dice, uff, este mensaje está ungido, ese mensaje está cargado de poder. Como maestros y servidores del Eterno, nosotros debemos consagrarnos y pasar tiempo en la presencia del Creador. Así es que si aspira a ser maestro, hay una tarea que hacer. Pasa tiempo con el Eterno, pasa tiempo en oración. Si aún no tiene su tiempo de oración matutina, trate de establecer un horario y programe el mismo tiempo diario, sea constante. Reúna los recursos necesarios que le ayuden a disfrutar y sacar provecho de ese tiempo devocional. Tenemos que disfrutarlo. Tenemos que sacar ese tiempo devocional, pero tener las escrituras también al lado. Un cuaderno para escribir ideas, lo que el Padre nos esté trayendo en ese momento. ¿Cuántas personas en su tiempo de intimidad son escribiendo y el Padre le está dando ahí la enseñanza, la estrategia, hacia dónde seguir, cuál es el mensaje que tiene que hablar? Oraciones, peticiones, música de adoración que nos ayude a entrar en esa intimidad. Y si prefiere su manto, su talit, cojines, todo lo que ayude a prepararse para su momento de intimidad con el Creador, sepa que usted se está llenando para después llevar esa enseñanza para que impacte la vida de otros. Un error de maestros y líderes es la idea de que la preparación de la lección reemplaza el tiempo de oración o de intimidad con el Creador. Realmente es un error en el que podemos caer muchos frecuentemente. Tanto tiempo preparando. Para preparar un mensaje, a veces son horas y horas. Mucha lectura, mucha preparación, es mirar bien. Sí, a veces con algunas hermanas para llevar un mensaje de unos cuantos minutos o algo, ay, tuve que leer esto varias veces, tuve que escribir no sé cuánto, tuve que practicarlo tantas veces. Es invertir tiempo. Pero ese tiempo que estamos invirtiendo en la enseñanza, en preparar la enseñanza, no puede reemplazar el tiempo de la oración con el Creador. Son dos cosas diferentes y dos cosas necesarias para un buen maestro.
Tenemos una gran responsabilidad en cuanto a la oración, y no solo personal, sino también por otras personas. Orar por los otros. Cuando nosotros nos disponemos en enseñarle la Torá, voy a ponerlo en estos términos, a nuestros hijos, por ejemplo, primero debemos orar. Primero debemos orar al Padre para que prepare el corazón de ellos, para que ponga en nosotros las palabras adecuadas que toquen sus vidas, para que nos puedan escuchar como maestros de la Torá y no simplemente como, ay, sí, ya vienen mis padres a darme un sermón, ya vienen a echarme cantaleta y otra vez con lo mismo. No, tenemos que orar para que puedan recibir esa palabra que nosotros le queremos dar y que es la palabra del Creador. Por eso la oración es importante. Y aunque veamos que muchas personas no reciben, aunque veamos que el grupo que tenemos pareciera que tiene como una caparazón, estuviese haciendo mala cara, disgustados, no me interesa lo que estás hablando. Si nosotros ya nos hemos preparado previamente, hemos orado, sabemos que el Eterno es quien obrará en esa persona y dará el mensaje. Nosotros tranquilamente vamos a llevar el mensaje, sin importar cuál es la reacción que las personas están teniendo en ese momento, porque ya lo hemos puesto de antemano delante del Eterno, a los pies del Eterno. Y Él tiene en cuenta esa preocupación. Muchas personas, no, esos niños, cuando le doy clase a los niños, ni me prestan atención, y brincan allí y hacen allá. Si has orado por esos niños, algo se va a quedar. No, es que es muy difícil, los jóvenes, no sé, si has orado por los jóvenes, tienes el respaldo del Creador. Es que mi esposo, no, no. Si has entrado en oración, lleva la palabra que el Eterno te dará sabiduría para poder hablarla. Hay tres componentes importantes en el crecimiento espiritual del maestro. El estudio de las escrituras. Un maestro que no estudie las escrituras. Hay muchos, mire, tristemente encontramos maestros de las escrituras que se forman escuchando a otras personas de YouTube. Así es. ¿Leíste la parashá? ¿Leíste la enseñanza? ¿Buscaste en este libro algo? No, es que yo escuché a tal persona que habla muy bien y conoce. Yo escuché al otro, yo escuché que este, yo escuché que el otro. Es bueno escuchar, hay muy buenas personas que enseñan, la Torá, pero debemos corroborar, debemos leer, debemos tener las escrituras como filtro de cualquier cosa que diga este o el otro. Entonces, el buen maestro siempre debe estudiar las escrituras completas, no solamente enfocarse en la Torá, sabemos que es el fundamento, pero también estudiar lo que son los profetas, el Tanaj, el Brit Harashá. Hay que ser constantes con el estudio de la Parashá, tratar de encontrar en cada estudio los principios que el Eterno ha puesto allí para nuestro crecimiento espiritual como maestros. Cuando nosotros miramos una enseñanza, primero tenemos que tomarla para nosotros mismos. Un maestro tiene que apropiarse primeramente de esa enseñanza para poder llevarla a otro. Si no se apropia, entonces no la va a poder comunicar efectivamente a otros. Tenemos que hacer oración, tanto de manera espontánea como escrita. No nos puede dar miedo hacer oraciones que ya están escritas. La mayor parte de ellas son himnos, son salmos, oraciones que hay en las mismas escrituras, en la Biblia. Hay oraciones preciosas que muchas mujeres hicieron. Hay oraciones que muchos profetas enviados del Eterno hicieron. Podemos orar, apropiarnos de esa oración. Entonces, estudio de las escrituras, oración y además asistencia a la congregación. La asistencia a la congregación va a permitir recargar esas baterías espirituales, así como servir de modelo de conducta para las personas a las cuales le estamos llevando el mensaje. Hay personas que se quedan simplemente de maestros en una cámara, online. ¿Y qué pasa con las otras personas? Porque no llega hacia las otras personas. ¿Qué pasa? Yo sé que es una herramienta tremenda el Internet en este momento,
las clases online, como lo estamos haciendo en este momento. Pero eso no omite el hecho de que es necesario que nosotros abracemos al hermano, compartamos personalmente con el hermano el mensaje como el Padre nos lo ha dado. Dentro de las características de un buen maestro tiene que mostrar tolerancia. Por eso es importante las relaciones interpersonales y en esta enseñanza vamos a hablar mucho acerca de ello, porque Yeshua fue tolerante con los errores, con las faltas, con la brusquedad de los discípulos. Tenemos que asumir ese reto de que si queremos enseñar, no todos los maestros van a ser así disciplinaditos, calladitos, sí señor, no señor. No, no podemos asumir que eso pasará. Vamos a encontrarnos con muchas características, muchas cosas que quizás nos vayan a disgustar, pero esto es bueno reconocerlo para que podamos desarrollar plenamente el potencial de maestros. Miremos toda la cantidad de discípulos, los discípulos que tenía Yeshua y la cantidad de defectos que ellos tenían. Hoy en día, nosotros mismos, hasta el maestro, ¿cuántos defectos tiene el maestro? ¿Cuántos defectos tienen las personas a las cuales le está llevando la palabra? Y con esas cosas tenemos que aprender. ¿Cuántos defectos tienen nuestros hijos? ¿Cuántos defectos tiene el grupo de amigas a las cuales quiero llevarle el mensaje? Muchos, pero tengo que ser tolerante. Un buen maestro se tiene que capacitar en el manejo de conflictos. Porque si tiene dificultad con alguna persona que está, a la cual está llevando el mensaje, entonces la manera bíblica de actuar es plantearlo directamente a esa persona. Muchos se han saltado este paso y esto es un verso muy conocido, Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo, pero privadamente, solo entre tú y él. Ahora no. Ahora si el hermano comete un error, lo publico en Facebook. Si el hermano comete un error, hago una enseñanza en YouTube para remeter contra el hermano. Vamos a hablar primero con el hermano. Vamos a ser ese tipo de maestros que la escritura nos está llamando a ser. Pero privadamente solo entre tú y él. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Nunca, nunca permita que un conflicto debilite su ministerio. O digamos que se apague en su corazón el anhelo de enseñar. Por el contrario, que esto sea como el motor para que usted continúe llevando la palabra. Ay, es que yo hablo en mi casa y todo el mundo voltea los ojos para arriba. No me miran cuando hablo de eso. Sigue llevando la palabra. Cambia la estrategia. Habla la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Porque un buen maestro debe ser flexible. Yeshua no era rígido en su programa, sino que él mostraba flexibilidad al responder a las personas en diversas circunstancias. Un buen maestro es paciente, al igual que Yeshua fue paciente con los discípulos, sabiendo que el tiempo y la experiencia son necesarios para el desarrollo. Entonces, si tenemos una persona que apenas está preguntando por el Shabbat, ¿cómo es eso y qué tengo que hacer en Shabbat? ¿Cómo le vamos a empezar a hablar de la circuncisión? A enseñar acerca de todo eso. Es un proceso. Es tener paciencia. No criticar al hermano que apenas está aprendiendo. Pero el Eterno pone en el corazón del maestro todas estas habilidades y todas estas características. La paciencia, la tolerancia, el amor por los otros, la misericordia. El buen maestro, antes de criticar, estimula el crecimiento de otros. Yeshua tenía la visión y la capacidad de ver el futuro y guiar a los discípulos al siguiente paso en el crecimiento. Nosotros no tenemos esa capacidad de mirar la vida de otros hacia el futuro. Bueno, las escrituras nos hablan de mucha profecía, pero no sabemos qué va a pasar exactamente, como Kefa, Pedro, me negarás 3 veces. No sabemos eso.
pero sí podemos estimular nosotros el crecimiento espiritual, fundamentado en las escrituras, sabiendo que lo que está escrito en su palabra se cumplirá, y allí estimulamos a las demás personas. Enseñar a las personas que el Padre ha puesto a nuestro alrededor. Enseñar no es simplemente llevar lecciones. No es como que, ya está listo y se acabó. Ya voy a llevar mi lección. No, es más amplio. Comprender lo que necesitan las personas que el Padre ha puesto a tu alrededor para que le compartas. Recordar qué es lo más importante para ellos. Interesarnos en ellos. ¿Cuáles son sus necesidades? Eso hacía Yeshua. Yeshua, además de darles el mensaje, también buscaba proveerle en las necesidades que tenían. Darles ese mensaje de aliento, ese mensaje de esperanza, cultivar buenas relaciones unos con otros. Hemos visto maestros que lo que hacen es que generan mucha división. Maestros que son envidiosos de otros y se genera discordia. Y entonces tiran de un lado para otro y son como varios bandos. No necesitamos eso. Tenemos que promover realmente que estemos todos en esa unidad, en ese HAT. Esas buenas relaciones, mostrar interés, descubrir dones, descubrir talentos, que si el otro tiene un talento que yo no tengo, pues bendito sea alaba. Qué rico, mira este talento, puedes utilizarlo acá, ven, enséñame, yo quiero aprender de eso. Que si este tiene un don me va a ayudar, pero yo tengo otro y entonces, porque eso es la congregación y el pueblo del Eterno. Escucharnos, comprendernos, ayudarnos unos a otros, pero no simplemente sentir envidia, porque el otro tiene más habilidades que yo. Un buen maestro identifica, un buen maestro ayuda a que las personas a su alrededor, a que sus alumnos se desarrollen. Eso es un maestro. Cuando los niños van a clase, ¿qué hacen? Se van desarrollando. Bueno, en un buen sistema de educación. ¿Qué hacía el maestro Yeshua? Desarrollaba. No era que viera la habilidad en alguno de ellos y se quedara callado y no la utilices, no la puedes desarrollar. No, por el contrario, le decía, desarrolla esa habilidad, apacienta mis ovejas, haz esto, habla de esto. Eso es lo que hace un buen maestro. Eso es lo que hacemos nosotros como maestros. En nuestros hogares queremos que nuestros hijos se desarrollen de la mejor manera. Eso hace un maestro. Eso nos hace maestros en nuestras familias. Tenemos que tomar ese tiempo para cultivar esas relaciones. Hay muchas actividades, técnicas de enseñanza, pero lo más importante es darle a esas personas la oportunidad de hablar con nosotros y poderles conocer. Dedicar tiempo a las peticiones de oración, a los testimonios. Miren, generalmente cuando hago las clases presenciales con los jóvenes en la congregación, saco un tiempo para preguntarles, ¿hay algo por lo que quieran que oremos el día de hoy? Vamos a hacer oración. Bueno, inicialmente para que guíe el Abacadosh, la clase que vamos a hacer. Pero no solamente para eso. Hay alguien que necesite oración, que entre todos podamos hacerlo. No es simplemente como que, llegó el maestro a dar la lectura, la clase y salió y se fue. Y no, es orar por las peticiones de todos, orar por si alguien necesita, establecer ese vínculo, cultivar las relaciones, dar tiempo para los testimonios. Eso fomenta mucho, eso realmente es bien lindo en cuanto a los maestros de Torah. ¿Qué es lo que el Padre ha hecho en tu vida esta semana? ¿Qué es lo que esperas? ¿Cómo te podemos ayudar? Entonces, ser maestro es mucho más que pararnos al frente de una cámara, vuelvo y repito, a llevar un mensaje. Es sacar tiempo para llamar a una persona, para llamarla a otra, cómo va esto, cuando llegan, cómo se han sentido y dónde están y muchas cosas. Y ahí podemos utilizar el estilo participativo para que podamos dejar huellas en otros, huellas que impacten, huellas que otros quieran seguir, porque un maestro que no promueve a las personas que tiene alrededor para que sigan ese camino que le está mostrando,
Y no voy a decir ni siquiera que las huellas de uno, porque todos tenemos que seguir es el camino del Eterno, el camino de Yeshua. Él es el camino. Entonces, eso es lo que tenemos que promover. Huellas dignas de seguir. Así como nosotros estamos siguiendo las huellas de Yeshua, hacemos que los alumnos o las personas que están a nuestro alrededor, todos nuestros esfuerzos para que ellos comprendan que esas son las huellas y el camino que ellos deben de seguir. Enfrentar. Vamos a tener que enfrentar a las personas a nuestro alrededor para que sean mejores. Miren, hay maestros que empiezan a enseñar, pero no quieren, bueno, voy a utilizar otra palabra diferente a enfrentar, que es muy parecida, confrontar, ¿cierto? Ah, no, sí, todo va muy bien, no, mira, y los dejan a los alumnos o la persona que le está llevando la enseñanza en ese estado que, como de confort, que las personas no quieren más, pero un buen maestro confronta a que los alumnos sean cada vez mejor, a decirle, ya lograste esto, vamos para lo otro. Siguiente nivel, sal de ahí, sal de esa comodidad. Eso hace un buen maestro. No queremos que las personas a nuestro alrededor lleguen a un estado de como de letargo, se queden perezosos porque creen que ya alcanzaron las cosas. No, tenemos que incentivar a las personas para que descubran y desarrollen los talentos que el Padre les ha dado y las capacidades, todos esos dones que solamente el Eterno les ha puesto. Las relaciones entonces miramos cómo son de importantes. Ser maestro es mucho más que leer algo que un mensaje que se preparó. La principal razón de las personas que permanezcan en una congregación es por las relaciones interpersonales. Ah, es que yo me siento también cuando hablo con mi maestro, yo recibo la palabra de la maestra, yo recibo esa palabra, yo me siento bien, me presta atención, me pone cuidado, tiene en cuenta lo que yo digo. Yeshua enseñó a través de las relaciones interpersonales. Entonces, si Yeshua pensaba que las relaciones interpersonales eran importantes, nosotros debemos de seguir su ejemplo, debemos de implementar el uso de las buenas relaciones interpersonales. Y para eso no podemos ser hipócritas. Cuando estamos desarrollando, digamos, esos vínculos más fuertes en la relación, simplemente tenemos que ser nosotros mismos. Ser nosotros mismos, no pretender ser una persona que realmente nosotros no somos. Eso es falsedad. La única forma en que usted podrá relacionarse con sus alumnos, con las personas, es siendo sincero y mostrándose tal cual usted es. Porque eso les permitirá confiar en lo que usted dice. Pero si nos mostramos con apariencias, si nos mostramos con falsedades, eso se detecta. Y por eso muchas veces hay un choque y no se establece esa conexión. Debemos estar preparados, debemos estar orando, estudiando, ser responsables, ser sensibles. Iniciar a alguien en ese viaje de descubrimiento de la Torá y no ayudarlo a continuar es una fórmula para el fracaso espiritual. Así es que miren la responsabilidad y voy a repetir eso. Iniciar a alguien en el viaje del descubrimiento de la Torá y no ayudarlo a continuar es una fórmula para el fracaso espiritual. Las religiones tradicionales han tenido un buen éxito en hacer que las personas acepten a Jesús, a Yeshua, para salvación. Pero hemos sido un desastre haciéndolos que estudien la Torá. Lo principal que Yeshua nos pidió que hiciéramos fue que enseñáramos a otros las cosas que Él nos ha mandado. ¿Qué fue lo que Él pidió? Que enseñáramos a otros. ¿Quién es el que enseña? Un maestro. Entonces eso en cierta forma nos pone a todos nosotros
en la posición de maestros. Llevemos las personas al estudio de la Torá. Un buen maestro siempre va a ayudar a su discípulo a que concentre la atención en lo más importante. Los maestros prudentes mantienen las cosas más importantes en primer lugar de la enseñanza. Porque nos hemos encontrado con muchos maestros que todo el tiempo empiezan a hablar de cosas triviales. Empiezan a hablar de, y me pasó esto y pasó aquello. Está bien que hablamos de desarrollar las relaciones interpersonales, pero se va todo el tiempo. Yo misma he entrado a clases en las que me desespero, me da como impaciencia, porque no empiezan rápido la enseñanza, no se dirigen, no van como que, bueno, estos son los puntos y vamos a hablar de esto. Y pasan 30 minutos, 40 minutos hablando de otras cosas y los últimos 10 minutos de lo central y de lo importante. Un buen maestro siempre empieza oración y las cosas importantes del Eterno, primeramente, y ya después el tiempo para socializar, para tomar el cafecito, para establecer esos vínculos en cuanto a las relaciones, ¿sí? Pero en el momento de la enseñanza, nosotros tenemos que priorizar y saber qué es lo más importante, porque Yeshua, el maestro por excelencia, nos dice, mas buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todo lo demás será añadido. Mateo 6:33. Como buen maestro, ¿qué tenemos que hacer? Ir directamente al objetivo y no desviarnos. El buen maestro va a desafiar siempre a sus alumnos, los va a estimular a ir más allá de lo que ellos creen que es posible. Y cuando, como les hablaba, hay muchos que caen en el error, muchos discípulos, muchos alumnos, de creer que han alcanzado un nivel espiritual y se ven tentados a permanecer allí. Mire, a mi esposo y a mí nos lo han dicho, que nos hemos visto en la necesidad de exhortar a algunos hermanos por eso. Es que el que más se le da, más se le exige, y si conozco más, entonces el Padre tendrá un juicio más severo conmigo, entonces yo prefiero conocer nada más hasta acá. Imagínense, un maestro tiene que confrontar eso, un maestro tiene que impulsar, estimular a que no se quede en ese nivel espiritual. Un maestro debe estar claro de que siempre hay nuevos horizontes para alcanzar, nuevas cosas que descubrir en la Torá. El maestro sabio muestra en su vida los principios y las prácticas que enseña. Es un testimonio. Su vida completa es un testimonio. Los maestros no solamente aprenden las disciplinas de la vida espiritual, sino que también aprenden a disciplinarse a ellos mismos, sabiendo que otras personas están siguiendo su ejemplo. Comprenden lo que está en juego y mantienen el gobierno de sus actitudes, de sus palabras, de sus hechos. Los maestros van a establecer relaciones cercanas y permanentes. Mire, el rol de un maestro es tan impactante en la vida de las personas. ¿Cuántos de los que estamos en este momento no recuerda un buen maestro que haya tenido en su infancia? ¿Cuál fue el mejor maestro que tuvo en la juventud? ¿Cuál es el maestro que te gusta hoy en día? Pero también, ¿cuál es ese maestro que no puedes con él? ¿Que no te conectas? ¿Cuál es ese maestro? Es un rol bien importante en la vida de las otras personas, porque así como nosotros podemos identificar, wow, este maestro, esta maestra, ¿sí? El Eterno nos permite dejar huella en otros, y huella con la Torá. Los maestros establecen relaciones cercanas y permanentes, y Yeshua mostró este principio cuando llamó a los 12 y estableció a 12, designándolos apóstoles para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Marcos 3:14. A hacer discípulos, a enseñar las cosas que él había mandado. Y entonces este ministerio de estas 12 personas estuvo fundado
tanto en el hecho de que ellos habían estado con Yeshua, como en lo que habían aprendido del maestro. Si ven, si tenemos buenos maestros, entonces cuando enseñemos a otros, vamos a dar también buenas enseñanzas. Y la probabilidad de que seamos también buenos maestros es mucho mayor. Pero si tenemos un mal maestro y nosotros nos estamos formando como maestros, ¿cómo vamos a pretender que la otra persona siga llevando el mensaje con eficiencia y con buena calidad y que sea ese mensaje transformador de vidas? Cuando nosotros somos maestros, sabemos que tenemos que tener mucha disciplina. En Mateo 28:19, cuando Yeshua les dice, por tanto, id, y esto es lo que se conoce como la Gran Comisión, y por tanto, id y haced discípulos a las naciones. ¿A quién dice? ¿A quién está hablando Yeshua? En el contexto, a los discípulos, pero expandiéndolo a todos nosotros. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Y la palabra discípulo y disciplina vemos que son muy similares. Y sabemos que la disciplina influye en el discípulo para que se transforme su comportamiento y pueda crecer espiritualmente. Una clase disciplinada no hace espiritual a los alumnos, pero crea un ambiente en el que el verdadero aprendizaje es más probable. Y cuando más los alumnos aprendan acerca de quién es Elohim, tanto más se convertirán en sus discípulos y tanto más mantendrán la clase con buena disciplina. Para enseñar es importante los métodos de enseñanza, sí, pero a nivel espiritual hay otras cosas que son bien impactantes. Tenemos además que tener claro esas personas que el Padre nos está poniendo. Hay personas que dicen, siento que mi llamado es enseñarle a los niños. Otros dicen, me siento mejor con los jóvenes. Hay otros dicen, no, yo no puedo ver los jóvenes, yo me siento mejor enseñándole a este tipo de personas. O a las mujeres, o a los hombres, o a toda la congregación mixta, una población mixta. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque como buenos maestros nosotros tenemos que ajustar las enseñanzas de acuerdo con el grupo que tenemos, de acuerdo a la edad, de acuerdo a todo. Yeshua se ajustaba a cada necesidad. El que era muy terco, el que era muy sabio, pero a todos ellos, él sabía cómo llegarles. Entonces, es importante que nosotros miremos, analicemos eso. ¿A qué tipo de personas el Padre me está llevando a enseñarle? ¿Cómo debo ajustar mi enseñanza? Yo no puedo enseñarle a un niño de 3 años de la misma manera que le voy a enseñar a uno de 20, de 50. Por supuesto que no. Por eso hablábamos de flexibilidad. Pedirle al Padre que nos llene del espíritu de santidad, para que por medio de nosotros podamos tocar la vida de las personas que el Padre ha puesto a nuestro alrededor. El Eterno nos dará esa sabiduría cuando nosotros confiamos en Él. Ahora, uno de los retos grandes para ser maestros en la actualidad, como ya sabemos todo el contexto, es además presentar la enseñanza de la verdad. Presentar la verdad. ¿Y cómo así que la enseñanza de la verdad? La llamamos de esta manera porque nosotros estamos convencidos que la única verdad que existe es la palabra del Creador. Y la palabra del Creador, sabemos que es Yeshua. Él es la Memra, Él es la Rabar. La palabra del Creador, sus sagradas escrituras, han sido inspiradas por su espíritu de santidad, por el Ruach HaKodesh. Esa es la verdad que nosotros tenemos que llevar. Hay preguntas indispensables que nosotros debemos hacernos como maestros cuando nosotros estemos preparando una enseñanza.
Primero, ¿qué significaba este mensaje para los destinatarios originales? El maestro debe conocer, digamos, los datos alrededor del pasaje bíblico, el ambiente, las costumbres, los datos históricos. ¿Qué tiene que ver este mensaje con mis alumnos, con las personas que yo se lo estoy llevando el día de hoy? Porque si no lo ponemos al día de hoy, simplemente va a quedar como un libro de historia, como nos decían anteriormente. El Antiguo Pacto, el Tanaj, ¿no? Esos son libros históricos, es bueno tenerlos en cuenta, pero no, ya eso no está abolido. Por favor, si podemos ponerlos al día de hoy en contexto, lo podemos aplicar a nuestra propia vida. Entonces, tenemos que mirar eso. ¿Qué tiene que ver este mensaje con las necesidades que tiene el grupo al que yo le quiero llevar la palabra el día de hoy? Busque temas que se asemejen a las situaciones en el mensaje bíblico que estamos preparando. Aunque la cultura, el contexto y los personajes cambian, en las escrituras al día de hoy todo eso cambia. El contexto de hace 2000 años no es el mismo contexto del día de hoy, no es la misma cultura. Los personajes son diferentes, pero las decisiones fundamentales que las personas afrontan siempre van a ser las mismas. Hay un principio que hay ahí. Entonces, ¿va a cambiar eso? Pero hay principios fundamentales que se aplican en todo tiempo, en cualquier cultura, en cualquier persona. Y eso es lo que un buen maestro debe poder abstraer para presentar la escritura a las personas que tiene. ¿Y cómo presentar entonces la verdad? La escritura presenta la verdad incuestionable, que no puede ser encontrada en ningún otro lugar. Es responsabilidad de los maestros enfrentar a los alumnos con la verdad de las escrituras durante la clase, durante la enseñanza. Es que pueden haber muchos que llegan con toda esta ideología de género y tratando de defenderlo, pero nosotros simplemente le presentamos la verdad que está en las escrituras. Varón y hembra los creo. Esa es la verdad, eso es confrontar con la verdad. Así vaya en contra de lo que hablan los medios de comunicación, el sistema educativo, presentamos la verdad sin temor. Para ser maestro tenemos que llenarnos de valentía, porque el mundo va en una dirección, pero ser maestros de la Torá o con principios de la Torá va en otra. Estar dispuestos a críticas, a rechazos y a todo lo que pueda pasar. Entonces, es importante que hagamos frente a la necesidad, porque miremos algo, otro de los retos que tienen los maestros, que tenemos hoy en día, y es que, digamos que cuando se daban las enseñanzas anteriormente, podíamos suponer que todos aceptaban la palabra de las escrituras como verdad, incuestionable, ¿cierto? Pero ya no podemos hacer esa suposición. Hoy en día tenemos personas a nuestro alrededor que están refutando y cuestionando todo lo que hay en la palabra. Ahora los alumnos pueden validar la información con un solo movimiento en sus manos. A un solo clic tienen acceso a una cantidad infinita de información. Eso es un llamado para que estemos más preparados, bien preparados. Porque si estamos hablando algo, ellos pueden simplemente buscar algo que contradiga lo que nosotros estamos enseñando y diciendo. Muchos en el mundo actual no admiten la idea de que las escrituras contienen toda la verdad y que fueron inspiradas por el Eterno. Como maestro de las escrituras, es esencial que usted rechace, sea radical, este pensamiento relativista de, no, todo depende, es que eso depende de... No, las escrituras no son así. Tenemos que adoptar el hecho de que la escritura contiene la verdad que ha sido dada por el Creador a pesar de los ataques contra ella. Tenemos que descubrir entonces
personalmente la verdad. Tenemos que vivir lo que enseñamos, dedicar tiempo a descubrir la verdad, mientras la vamos implementando como estilo de vida. Esto significa que un maestro se disciplinará primeramente consigo mismo con base en las escrituras. Para discipular a otros, nosotros debemos ser un maestro creíble, confiable. Las personas no van a recibir la información de un maestro en el que no creen. Cada maestro entonces debe trabajar en cimentar la credibilidad personal. Y ahí damos paso a lo que tiene que ver con esa sanidad interior. ¿Cuántas personas inseguras, con baja autoestima, con falta de confianza, creyendo que no son capaces? Pero por favor, las escrituras nos hablan de otra cosa completamente diferente a esas ideas que ya tenemos en nuestra cabeza. Por eso, cuando trabajamos en saber quiénes somos en el pueblo del Eterno y lo especial y lo valiosos que somos para Él y que tenemos el respaldo de Él, nuestras enseñanzas comienzan a ser diferentes. Nuestras enseñanzas comienzan a ser impactantes en la vida de otros, porque hemos trabajado ya con nosotros mismos y estamos seguros que no es lo que yo estoy hablando, sino la palabra que el Eterno está trayendo a través de mí. A pesar de que tenga errores y defectos, como todos, pero yo no dejo que esos errores, defectos y todas esas cosas me opriman. No voy a dejar, simplemente voy a tratar de corregirlos. Estamos en un proceso de corrección constante, corregirnos a nosotros mismos. Vamos a usar la escritura, a motivar a los alumnos a que usen la escritura. Muchos maestros involuntariamente desaniman a los alumnos a usar sus propias Biblias, porque nunca la usan durante la enseñanza, nunca leen un verso bíblico durante la enseñanza. O si dicen un verso bíblico y la enseñanza bien extensa en un verso bíblico. Bueno, miremos varios versos bíblicos, miremos qué podemos aprender. Tenga en cuenta que un maestro de las escrituras que no use las escrituras va a ser altamente cuestionable y representa un peligro para los alumnos que quieren aprender de ese tipo de maestro. Y representa un peligro para los alumnos que quieran aprender más acerca de la palabra del Creador con ese maestro. Por eso hay que fomentar la lectura de las escrituras, ya sea en sus propios celulares. Hay muchos que no la llevan porque dicen más fácil el celular. Bueno, léala, pero léala, abra su escritura. Haga preguntas basadas en el texto bíblico. Qué bueno es estar debatiendo las cosas del Eterno, debatiendo en el buen sentido de la palabra para poder crecer espiritualmente. Crear ese ambiente de apertura que realmente se necesita y enfocarnos en esos principios bíblicos. Como maestro debemos tener en cuenta que motivar a los alumnos para varias cosas. Y esto que les voy a contar ha sido tomado de un libro que se llama El Manual de Referencia para el Maestro, ¿sí? Y nos habla de varias cosas acerca de, por ejemplo, el evangelismo. El evangelismo es ir. El evangelismo debe tener lugar dentro de nuestra enseñanza, alentar a otras personas a que sean evangelistas, a que hablen las buenas nuevas, a que hablen el evangelio, la vida de Yeshua. Cuando esto se convierte en un punto central en nuestra enseñanza, nosotros vamos a poder oír ¿sí? Le hablé a esta persona de la Torá, le hablé al otro y comenzaremos a ver cómo el grupo se expande como resultado de esos esfuerzos, porque dentro del grupo hay otro que ya está llevando la Torá. A mí me dicen, por ejemplo, ay, pastora, le hablé a esta persona, le dije a esta persona y mire, me está preguntando y ya me llamó y voy a compartirle y le voy a decir.
hay que motivarlos para que continúen el evangelismo. Pero también hay que discipular. El discipulado es mucho más que la enseñanza, es poner la enseñanza en práctica, es crecer. Discipular es crecer. Como maestros siempre estamos en la responsabilidad de discipular a otros. Ellos repetirán ese proceso en la vida de los demás. Y cada vez que se repita ese ciclo, comenzaremos a multiplicar esfuerzos de una manera exponencial. Debemos servir. Como maestros servimos, ayudamos a otras personas. Reconocer que ayudarnos unos a otros es importante. Ese es el testimonio. ¿Qué tiene el maestro para mí? ¿Qué puedo hacer por mis compañeros de clase? ¿Qué puedo hacer por todos los que están a mi alrededor? Por este grupo que el Eterno me ha entregado. Conectar, habla de la fraternidad, tener compañerismo y adorar. Siempre tenemos que adorar a nuestro Creador. Para ir cerrando la enseñanza, quiero hablar de el contexto. El contexto siempre lo repetimos mucho, constantemente, y es que es bien importante. La importancia del contexto para entender la palabra del Eterno es importante. Hay que leerla dentro del contexto que fue escrito. ¿Y cuál es la definición del contexto? Porque mucha gente puede decir, bueno, todo el mundo dice que el contexto aquí, que si saca un verso fuera ¿cómo es? Que si leí un verso fuera de contexto para hacer un pretexto y no sé qué. Pero ¿qué es el contexto? Vamos a definirlo. Es un conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las cuales no se puede comprender correctamente. El contexto puede determinar el significado y la correcta interpretación. Y encontramos muchos tipos de contexto que los maestros deben tener en cuenta. Debemos tener en cuenta algunos de ellos. Contexto cultural. ¿Y cuál es el contexto cultural? Por ejemplo, la cultura de Oriente es muy distinta a la cultura de Occidente. Asimismo, la cultura antigua es muy distinta a la cultura moderna. Conocer de las tradiciones de Egipto, por ejemplo, nos ayuda a comprender cómo vivió Israel cuando fue esclavizado por el faraón. Ese es el contexto cultural. Pero además el contexto geográfico. Aquí se encuentran las referencias a paisajes. ¿Cómo era el desierto en aquel tiempo? Seguramente no es el desierto como nosotros en Occidente no lo imaginábamos, que era árido completamente. No, el desierto en Oriente pues tenía también sus áreas, pequeñas áreas verdes. Tenía pastos. Regiones y ciudades en las escrituras, ¿cómo eran? Hoy en día ese contexto geográfico ha cambiado. Por eso es bueno considerar el mapa bíblico antes, ahora, ¿cómo están? ¿Cómo se llamaba en aquel tiempo esa región de la cual me está hablando las escrituras? ¿Y cómo se va a llamar ahora? ¿Cuál es ahora? Entonces, eso es importante. El contexto histórico, conocer la historia de una situación nos ayuda a entenderla muchísimo mejor. Conocer ese contexto histórico lo podemos utilizar en diferentes herramientas y nos ayuda a aplicarlo a nuestra propia vida, conocer la historia, cómo se desarrolló, el contexto literario, bueno, y muchos otros contextos que hay. Entonces, como maestros debemos evitar errores referentes al contexto. Es un grave error considerar como verdad absoluta y por encima de la Torá cualquier otro libro que se use de referencia. Eso es un error que cualquier maestro debe evitar. Es un gravísimo error. No hay ningún otro libro por encima de la Torá. Que entonces los mormones usan este libro, los testigos de Jehová usan este libro y entonces está este y las escrituras. No, no, no. Nuestros hermanos de la casa de Judá priorizan en este libro y entonces, no, no, no. La máxima autoridad es la Torá, las escrituras. Los otros libros los leemos porque nos interesa ciertas cosas conocer para poder prepararnos. ¿Sí? No está malo leerlos, pero la autoridad máxima en nuestras vidas siempre va a ser la Torá. Ahora, también es un grave error tomar fragmentos aislados.
Este error ocurre cuando se omite el contexto. Entonces, como les decía, el famoso dicho de no sacar un verso fuera de contexto para formar un pretexto. No tener en cuenta el contexto es tan absurdo como querer tener la visión completa de un rompecabezas de 1000 piezas con solo una pieza. Así de absurdo es. Ahora, es un error ver todo como una alegoría, ver todo como una, ay, no, es que la interpretación, eso no lo quiere decir. Tenemos que conocer los diferentes niveles de interpretación, eso es fundamental, porque no todo es alegórico, a veces nos complicamos tanto la vida tratando de leer las escrituras, cuando en ocasiones lo único que tenemos que hacer es darle el significado literal y punto, y ya no tenemos que interpretar mucho más. Con esto no estamos diciendo que no hay alegorías en las escrituras, por supuesto que hay muchas, por eso tenemos que diferenciar cuándo es un nivel interpretativo, cuándo es un nivel literal. Si vemos el reto tan grande que es convertirnos hoy en día, convertirnos en maestros, es un reto tremendo. Con esto entonces quiero ir cerrando. La enseñanza de el reto de ser maestros hoy en día es muchísimo más extensa, mis amados. O sea, nos daría para muchas más clases si quisiéramos mirar los estilos de aprendizaje, cómo enfocarnos en diferentes grupos de personas, si queremos enfocarnos en el grupo de cuna de 0 a 3 años, si queremos enfocarnos en el grupo de niños, de adolescentes, en el grupo de mujeres. O sea, hay muchas cosas. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son los estilos de aprendizaje? Y ahí podríamos estar hablando de todo. Ay, los estilos, el visual, el auditivo, el kinestésico. Sí, como todas esas cosas. Pero creo que esto realmente ha sido como la esencia, el fundamento de lo que necesitamos para ser buenos maestros. Y recordemos que el Eterno siempre nos da la oportunidad de enseñarle como mínimo a una persona que esté a nuestro alrededor. Entonces, no desechemos esa enseñanza el día de hoy, algo que hayas tomado para tu vida, algo que haya hecho clic y que quieras comenzar a practicar, que haya servido para tu crecimiento espiritual, personal, ya eso es una bendición en el programa el día de hoy. No sé si de pronto tengan algunas preguntas en este momento, nuestra amada pastora Alicia, si está por ahí. Pastora, vamos a dejar las preguntas por Zoom. Aquí vamos a estar, cuando ya cerremos, aquí van a tener preguntas, yo creo, las hermanas, y estaremos aquí unos minutitos nada más dialogando. Okay. Vamos a orar que esta palabra que hoy se ha soltado, yo creo que es una confirmación de la que esta semana hemos estado orando, haciendo discípulos. No es ninguna coincidencia. Se está orando porque el Eterno mandó a que hiciéramos discípulos, pero hacerlos no es para nosotros, sino nosotros todos juntos vamos a ser discípulos de Yeshua y seremos enviados. ¿Para qué? Para que hagan lo mismo que nosotros, guardar la Torah, guardar el Shabbat y guardar las fiestas. Todas las cosas, las obras que Yahweh preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yeshua es la puerta y nos está invitando para entrar a ser parte de este remanente. No solamente algunos pocos, dice, la mies es mucha, los obreros pocos. El Eterno está preparando un pueblo y como hemos dicho, no solamente aquellos que están como tras de una cámara o en un púlpito, son solamente los maestros. Todos fuimos llamados, todos. Todos hemos sido llamados a prepararnos. Desde el que va llegando ya trae un talento y un don que se tiene que poner a practicar. Pero no todos fueron llamados para estar de esta parte, de este lado. Muchos tienen muchísimos talentos que se tienen que poner en práctica y empezar a llevarlo y usted dijo esta última palabra, tú tienes que ir formando otro discípulo. Es que si solamente yo me estoy formando, no estoy formando nada, tengo que empezar a formar a alguien más, porque a la misma forma que yo trabajo lo que el Eterno está haciendo al lado de otra persona,
me voy a olvidar de mí, mengo yo para que otro crezca y ese otro tiene que crecer en sus habilidades, lo que el Eterno le ha depositado. Todos venimos con ese equipo ya desde el vientre de la madre. No es que lo conocí o lo descubrí en algún lugar, sino que el Eterno nos le plació que empezara a florecer, que se empezara a descubrir, pero ya venimos con ellos. Y yo creo que este tema de hoy ha sido algo que nos enriquece a todas como mujeres. Aquí hay mujeres guerreras, aquí hay mujeres que necesitan creer esta palabra, que el Eterno está trayendo mucha confirmación y lo importante, la responsabilidad, Amén. la responsabilidad, porque se ve muy bonito del otro lado, pero cuando ya estamos acá, ya no es lo mismo, es una responsabilidad con temblor y temor, lo desea usted, con temor y temblor. No es fácil soltar una palabra y al aire, que sueltan golpes, no, tiene que llegar a un corazón que impacta, que la recibe, que está en un estado crítico, como en estos días estábamos viendo también lo de que está sucediendo, los gritos de libertad. Entonces, es tiempo de ver y enfocar que había mucho grito en nosotros de desesperación, de depresión, de ansiedad, de muchas cosas, pero ya las cosas viejas pasaron. Aquí son nuevas en Joshua. Venimos a la Torah y es tiempo de empezar a avanzar hacia adelante con la riqueza, con la savia que tiene la Torah para nuestras vidas. Le damos gracias al Eterno por su vida, por este mensaje que está trayendo a nosotros de confirmación de un reto. Este es un reto para nosotros. Este es un reto de poder decir, me voy a parar en la brecha y voy a seguir avanzando con lo que el Eterno ha depositado en mí y que hoy está trayendo esa confirmación de que todos en alguna área somos maestros, desde un hogar, como madres, aún como esposas, aún como hijas de la área en la cual nosotros estemos llevando una enseñanza. Empieza desde el hogar y hay muchas mujeres que aquí tienen muchos hijos. El Eterno le ha placido llenarlas de la tribu de Judá, de la tribu de Benjamín, de todos. Tienen un hijo de cada tribu y el Eterno le ha placido. Hay mucho trabajo con los pequeñitos para empezar a levantar y ahí hacer unos verdaderos discípulos temerosos de la Torah. Vamos a hacer una oración dándole gracias que esta palabra hoy quede sembrada en nuestros corazones y que traiga un fruto y que podamos verdaderamente decir, yo tomo mi porción. Cada una hoy estamos aquí para tomar una porción y quiero decirle que cuando compartimos de maestros de Torah, cuando compartimos de maestras, siempre escucho entre nosotras. A mí me gusta cómo comparte la pastora Julie. A mí me gusta, entonces yo dije, bueno, yo necesito traer a la pastora Julie aquí a Torah para tu alma y que nos pueda regalar un poquito más de tiempo aquí en Zoom. ¿Qué le parece? Yo sé que el Gracias. Eterno le va a multiplicar su sueño, pastora, por la distancia de horarios que tenemos. Pero el Eterno le bendiga con shalom, con ese descanso y el tiempo que nos está regalando aquí. Baruch Hashem. Muchas gracias, amada pastora. Damos gracias, mi rey, en este tiempo tan maravilloso que nos permites estar aquí, gozándonos en tu palabra, recibiendo la exhortación, recibiendo la disciplina, recibiendo tu palabra que entre en nuestros huesos, tuétanos, coyunturas y discierna las intenciones de nuestro corazón, nuestros pensamientos, y podamos nosotros salir de un estado crítico, de un estado equivocado, a empezar a salir, Abacadosh, a llevar la palabra que tú tienes para aquellos que están alrededor. Te pedimos que hoy esta palabra pueda traer ese fruto, pueda levantarnos y podamos testificar que somos aquellas discípulas de Mashiach Yeshua, que aquel mensaje
de llevar esta besorá, de estas buenas nuevas, pueda ser, Abacadosh, algo que impacte a las naciones y que venga, mi rey, y que entre nosotras podamos ver el fruto que se está levantando en cada mujer de oración, de intercesión, de ministerio, de la palabra, de los dones, de los talentos, de las habilidades que hay en nosotros como tu pueblo. La tierra dice que está en un estado de crítico, pero tú la sometiste para que se manifieste la multitud de tus hijos. Ella está esperando como esos dolores de parto, pero está sometida por tu voluntad para que despierte tu pueblo y se manifiesten los verdaderos hijos de Adonai. Levántanos de cualquier estado en el cual nos encontremos que necesitamos ir a otro nivel. Que no importa, Abacador, que se levante crítica, se levante cualquier espada contra tus maestros, pero que seamos aquellos hombres y mujeres que nos paremos en la brecha y que sepamos que esas cosas tienen que suceder para que tu pueblo, tu ejército, salga a la luz de aquellas tinieblas, de donde quiera que estén. Yo te lo pido en este día y que tú sigas equipando cada día a la pastora Julia Bacados para traer mensaje, que no sea la última vez que ella nos visite en este canal para poder traer mensajes precisos y concretos, mi rey, para poder llevarnos a otros niveles. Yo te la pongo en este día en tus manos y que lo que tú has depositado en ella, como decía, otros, todos tenemos diferentes y es para la edificación de tu pueblo. Te damos gracias, mi rey, por su vida y por lo que tú le has equipado, que aporta para el reino y para este grupo, para cualquiera que está aquí en las naciones mirando, mi rey. Te lo pedimos, mi rey, que la uses como esa punta de lanza, mi rey, donde quiera que ella esté y donde quiera que ella vaya, para que donde quiera que tu palabra se suelte, Abacadosh, sea como una espada de dos filos. Te lo pedimos, mi rey. En el nombre y por los méritos de Yeshua, nuestro Mashiach, te damos gracias, gracias, amén y amén. Dice aquí en Facebook que fue una palabra que tiene mucha razón en todo lo que está diciendo, que tiene mucha palabra de conocimiento, que el Eterno está obrando. Shalom, gracias por la enseñanza, bendiciones, hermosa enseñanza, muchas gracias, bendiciones, bendiciones para su vida, pastora, muchas gracias. Y el Eterno siga haciendo su obra en usted y en su ministerio. Muchísimas gracias. Amén. Amén. Bueno, pues nos despedimos, nos despide con una palabra ahí a Facebook y nos quedamos aquí, pastora. Este es su tiempo para Facebook. Bueno, amados, toda persona que haya escuchado esta enseñanza, sabemos que el Padre es bueno todo el tiempo y que trae palabras de refrigerio a la vida de cada uno de nosotros, así como refrescó mi vida. Esta palabra ha sido de parte del Eterno, porque, como decía, con temor y temblor, nosotros nos tenemos que poner enfrente a llevar la palabra de nuestro precioso Creador. Así es que teniendo en cuenta esto, que sea un estímulo para cada uno de que quiera llevar la enseñanza, que sea realmente como comencé diciendo, que vamos a ser juzgados cuando nos ponemos al frente a enseñar. Tengamos en cuenta que el rigor del Eterno va a ser más fuerte sobre quienes quieran desarrollarlo, pero si en el corazón está ese anhelo, es porque ese llamamiento viene del Eterno y tienes que ser responsable y equiparte con todo para poder hacerlo como un obrero cualificado, como un buen obrero del reino del Eterno. Que después de esto podamos ver muchas personas y escuchar testimonios que nos dicen, recibí esa palabra y ese fue el empujoncito para yo hacer lo que tenía en mi corazón y que el Eterno había puesto, porque recuerda que es Él el único que pone el querer como el hacer. El Eterno les bendiga, mis amados.